Pasaron y lo ignoraron. Te lo voy a repetir. Pasaron y lo ignoraron. Yo no sé si usted ha estado en esta situación que quizás usted tiene un problema, pero como no tiene la solución, que usted hace? Como que lo ignora, como que no quiere ni pensar en él, porque cuando tú tienes la solución a un problema, tú no huyes del problema, tú lo enfrentas o lo encaras. Pero cuando no tienes la solución al problema, tú buscas la manera de ignorarlo, de echarlo al olvido, de no pensar en él, porque es que no tengo la solución. Es igual que cuando tú vas al shopping. Cuando tú vas al shopping, tú vas así, pasas por cuando vas de window shopping. ¿Cuántos has ido de window shopping? Y tú ves esa camisa o ese pantalón o ese zapato y dices, wow, qué tremendo. Pero como no tienes el dinero que tú haces, te miras y sigues caminando, lo ignoras porque no tienes la forma de alcanzar aquello que tú quieres. Así que hay gente en la iglesia que no tiene la habilidad para hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso muchas veces pasan por el lado del problema y lo ignoran. Cuando se supone que la iglesia del Señor, una iglesia poderosa, una iglesia llena del poder, cuando vea un problema se detenga y diga, tranquilo, porque yo tengo la solución a tu problema. No te preocupes, que lo que tú estás pasando, yo sé cómo lo vamos a resolver, porque el mundo allá afuera está esperando que llegue alguien con una alternativa, que llegue alguien con una palabra, que llegue alguien con una solución que los pueda sacar de ese problema donde se encuentran. ¿Saben que estos días tuve una experiencia tremenda? Estaba con Mary y con Milly en el auxilio mutuo. Estábamos visitando una vida que lo operaron. Y cuando íbamos saliendo, en una escalera había una joven llorando. Y yo pasé así, las que se dan de cuenta fueron Mary y Milly. Yo pasé así, y me di cuenta Milly, y vi que Mary y Milly se pararon. Y a Dios se pararon, ¿dónde está mi escudera? Me dejaron solo. Y cuando me paré, cuando miré, me percaté, se habían parado porque había una jovencita, como de algunos 15, 16 años, sentada en una escalera, sola, llorando a lágrima viva. Y cuando yo regresé, Milly y Mary le estaban hablando, ¿qué te pasa, muchacha? Y lo otro. Y dije, vamos a ver qué pasa. Y fui y me le senté al lado, y Milly le dijo, él es el pastor. Y de inmediatamente, en vez de parar de llorar, lloró más fuerte. Y dije, ¿qué yo hice si yo no he hecho nada? Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Yo lo que yo puedo entender, que cuando Milly le dijo, él es el pastor, ella tiene que haber dicho, llegó mi solución, llegó lo que yo estaba esperando. Este era el hombre que yo necesitaba para que me diera una palabra. Esto era, Señor, gracias por escucharme. Aquella joven comenzó a llorar de una manera profunda. Y yo le dije, ¿qué te pasa, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes por qué yo le dije en qué te puedo ayudar? Porque yo sabía que yo tenía la solución para ella. Cuando tú sabes que tú tienes la solución para algo, tú ves a alguien en el problema y te atreves a acercarte. Pero cuando tú no tienes la solución, tú lo que dices, ¿para qué me voy a parar? Para quedar en ridículo, mejor yo sigo de algo. Por eso es que yo digo que cuando usted tenga un pariente enfermo, tráigalo aquí porque Dios lo va a sanar. ¿Sabe por qué Dios lo va a sanar? Porque yo sé lo que Dios depositó en mí. Yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si tú traes un cojo aquí, yo te aseguro que va a salir saltando de alegría, porque en esta casa se manifiesta el poder de Dios. Yo sé que aquí hay soluciones. Así que yo comencé a hablar a ella, ¿qué te pasa, mi amor? Me dijo, ¿qué? Mi novio me falló, mi novio me dejó. Y yo comencé a darle palabras, pero muchacha, tú eres una muchachita joven, linda, preciosa, tranquila. El hombre te va a fallar, tu madre y tu padre te dejarán, pero Dios estará contigo. Y aquella muchacha comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo seguí dándole palabras. Y al final le dije, ¿me permites orar por ti? Me dijo, claro. Comencé a hablar por ella. Aquella muchacha en un llanto profundo, pero yo sentía como el Espíritu de Dios estaba tocando su corazón, estaba sanando. Y de momento aquella niña dejó de llorar. Y al final le dije, tú me das una sonrisa. Y lo que antes era lloro, ahora era una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo tenía la solución al problema de aquella joven. Aquella joven no le hacía falta dinero, no le hacía falta un techo, no le hacía falta un carro. Aquella joven lo que le hacía falta era una palabra de poder, una palabra de unción que le diera esperanza, que le dijera tranquila, todo se va a resolver, no te preocupes, Dios te va a sacar de ahí. Y hay una iglesia que se tiene que levantar en este tiempo para que en medio de la crisis que el mundo está pasando podamos decir, nosotros tenemos la solución a lo que está pasando allá afuera. No podemos seguir ignorando lo que está pasando allá afuera, porque la alternativa somos nosotros. Así que aquella joven al final se sonrió, se levantó rápido, cogió su bultito, una mochila que tenía, e iba por allí cantando la boriqueña. Todo cambió simplemente por una palabra llena de unción y de poder. Y la iglesia en este tiempo tiene que buscar la unción y el poder.
Es algo más que dinero, es algo más que cualquier cosa, es la unción y el poder, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 10. Voy a estar tratando algunos versículos. Dice la poderosa palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Quiero hablar algo en este versículo. Note bien que no era cualquier hora, era la hora novena, y esa era la hora de la oración. Era la hora donde se reunían todos los que conocían a Dios, o todos los que pretendían o decían conocer a Dios, y todos ellos se reunían a la hora novena a orar. Así que no era cualquier hora, era la hora de la oración. Y si era la hora de la oración, la palabra me dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra me enseña que la oración abre puertas. La palabra me enseña que en medio de la oración yo puedo resolver mi problema. Así que no era cualquier hora, era la hora de resolver los problemas, era la hora de que bajara la unción, era la hora de que llegaran respuestas, porque es a través de la oración que llegan las respuestas de Dios. Así que no era cualquier hora, era la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo. Note bien que no lo estaban poniendo en la puerta del shopping, no lo estaban poniendo en la puerta de Grande o de Cono, lo estaban poniendo en la puerta del templo a la hora novena de la oración. Se supone que alguien de los que pasara por allí no simplemente le pasara por el lado y le tirara la limosna. Se supone que aquellos que estaban entrando al templo estuvieran llenos del poder de Dios para decirle al cojo: ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero como no estaban llenos del poder de Dios, simplemente iban a oración como lo hacen los religiosos, como lo hace aquel que lo ha tomado por costumbre, como lo hace aquel que ya lo ha hecho por un hábito. Pero ¿sabes qué? Le pasaban por el lado al cojo y nadie le prestaba atención. Y era la hora novena y el cojo estaba frente al templo. Es como si trajeran un ambulante y lo pusieran ahí y usted le pasara por el lado. Qué mal se vería, iglesia. Es como si trajeran al borracho, como si trajeran a la prostituta y usted le pasara por el lado y no le dijera nada. Qué mal se vería, iglesia. Y dice que aquel hombre estaba en la puerta del templo. No estaba en cualquier puerta, estaba en la puerta del templo. Se supone que en aquel lugar aquel cojo hubiese encontrado su solución hacía mucho tiempo. Y dice el versículo que lo ponían allí cada día, porque aquel cojo era cojo de nacimiento, así que aquel cojo llevaba mucho tiempo así, pero estaba en el lugar correcto. Lo que pasa es que no habían llegado las personas indicadas. Entonces esto lo que me enseña es que no todo el que entra al templo, esto lo que me enseña es que no todo el que entra al templo tiene la solución del cojo. Hay algunos que entran al templo simplemente preocupándose por su solución. Hay algunos que entran al templo simplemente por reunirme, por cumplir. Esto no es por cumplir, esto no es un compromiso. Cuando tú vienes a esta reunión, dice la palabra que allí, en la reunión de los santos, envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Cuando tú vienes a este lugar, tú no vienes a este lugar simplemente para reunirte con tus hermanos. Tú vienes para que Dios te guíe, para que Dios te dé una palabra, para que Dios te dote, para que cuando salgas allá afuera y te encuentres con el cojo, le digas: ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Por eso era que Jesús, cada vez que veía algo, decía: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué? Porque Jesús sabía el poder que él portaba. Así que estaba el cojo a la entrada del templo, donde se supone que aquella gente le diera la solución. Pero lo que me enseña es que aquella gente iba a orar a la hora novena al templo religiosamente. Y como no tenían la solución del cojo, lo que hacían era que le pasaban por el lado y cumplían con el requisito del cojo: una limosna. Pero tú sabes lo que yo he aprendido: que el Dios que yo le sirvo no da limosna. El Dios que yo